Hola, buenas noches. Estamos aquí muy complacidos de compartir con ustedes. Don Francisco y yo, ambos somos de la Universidad de Ingenio y vamos a tratar un tema súper interesante y súper importante. ¿Cómo nos mantenemos en este mercado, en el mercado, no solo en el mercado laboral, sino como empresarios en medio de la transformación digital? Ya hemos venido viendo los avances que hay, pero ¿cómo me mantengo yo activo? ¿Cómo me mantengo yo atractivo para el mercado? ¿Quién soy yo? Soy Yenori Rojas. Como les decía, somos de la Universidad de Ingenio. Yo estoy a cargo de la rectoría, pero también tengo un cargo muy valioso que es como presidente del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, representando al gremio de 9,000 informáticos que estamos ahí. También pertenezco al capítulo de computación de IEEE, sección Costa Rica, y pertenezco al Comité de Educación de CR Digital. En CR Digital estamos para servirles, somos un grupo de empresas profesionales que queremos ayudar al país y que estamos a su disposición para que nos contacten y juntos podamos llevar a Costa Rica más allá. Don Frank. Buenas noches, mi nombre es Francisco Vargas. Yo soy fiscal del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. También pertenezco a la IEEE en la división de Comsoc. Para la sección de Costa Rica soy el Vice Chair. Pertenezco a la Asociación de Informáticos del Mundo, que se llama AIS, Association for Information System. Y también soy profesor de la Universidad de Ingenio. Bueno, como les decía, juntos estamos aquí para compartir con ustedes y darles ideas y que discutamos juntos cómo hacemos para permanecer en el mercado. Y es que, ¿qué ha pasado, Frank? ¿Qué cosas han pasado y que nos han puesto en jaque y que nos ha dado susto? ¿Y ahora qué hago, verdad? ¿En qué trabajo? ¿Va a haber trabajo para mí? Y entonces, por ejemplo, lo que pasó en 1814, que hubo huelga cuando llegó una imprenta a London Times y la gente, y estaba la imprenta, ¿verdad? Se usaba con maquinaria, pero llegó una impresora que era súper rápida y que iba a sustituir un montón de personas. ¿Y qué pasa en esas cosas cuando llegan las innovaciones? Nos da miedo, entonces hubo una huelga, pero ¿de qué resultó eso? Que como se podía producir más rápido, se generaron más periódicos, y entonces al generarse más periódicos, ¿qué se produjo? Hubo más periodistas. Y Frank, ¿qué pasó cuando llegaron los automóviles? ¿Usted cree que hubo susto también? ¿No hubo susto? Fue bien interesante con la llegada de los automóviles porque eh, igual muchos pensaron que se iban a quedar sin trabajo y finalmente fue todo lo contrario. La industria del automóvil a nivel mundial es una de las que más genera empleo. Sin embargo, al principio todo el mundo dijo, nos vamos a quedar sin trabajo. Especialmente los que jalaban carruajes, ¿verdad? O los que cuidaban Sí, caballos. Ahora, los que hacían los cerreros. Imagínense el susto. ¿Y ahora yo qué voy a hacer, verdad? claro. Pero todo esto que nos muestra que hay oportunidades. Con los cajeros automáticos, Frank, usted tal vez lo vivió más de cerca, que tuvo experiencia. También hubo susto, ¿verdad? Sí, fue interesante porque eh, mucha gente pensó que la salida al mundo de los cajeros automáticos iba a desplazar al cajero tradicional, que iba a dejar sin empleo al cajero tradicional. Y fue todo lo contrario, todo lo contrario, porque más bien con los cajeros automáticos aparecieron nuevos puntos de oportunidad o puntos de venta, como le dice el banco. Y finalmente, en algunos lugares donde se puso el cajero automático, ahora hay una oficina del banco completa. Y Frank, ¿qué hicieron esos cajeros entonces? De ¿Cómo se pues, reconvirtieron? ¿O qué se hicieron esos puestos? Siempre hay cajeros, siempre hay personas, ¿verdad, Carlos? Pero claro, un buen ejemplo es el Banco Nacional, que creó toda una división
En aquello, ahora es muy normal, muy conocido ese nombre porque es Servibanca, pero en aquel momento era una división nueva donde tuvieron que incorporar gente que atendía los cajeros automáticos. Los contadores pensaban también que iban a tener problemas y no, jamás, porque igual hay que contar la plata que se pone en los cajeros automáticos, revisar las transacciones, en fin, se creó todo un ambiente alrededor de los cajeros automáticos, departamentos completos, gente con mucha gente trabajando en esa área. Y no fue lo que se pensó al principio, que era que se iba a desplazar mucho empleado. Y entonces va a pasar lo mismo con la transformación digital, con la cuarta revolución industrial, o va a ser lo que dicen los estudios, que desde el 2013 ya nos están diciendo que no van a haber, va a haber 47% menos de los empleos en Estados Unidos, que también que los oficinistas y los manufactureros no van a estar, no van a tener trabajo. ¿Va a pasar lo mismo o sí nos vamos a generar nuevas oportunidades? Pues va a ser un reto, es un reto, porque nosotros ya estamos viviendo esa situación que abarca a todo el mundo. Eh, Posiblemente habrá gente que sí se quede sin empleo, y estará en cada uno de nosotros si vamos a formar parte de uno de esos grupos que se quedan sin empleo, o gente que se transforma, se reinventa, palabra que está muy, muy de moda con la situación en Costa Rica en este momento, ¿verdad? Sin embargo, ya se venía hablando de eso precisamente alrededor de la cuarta revolución. ¿Implica la transformación digital una transformación también personal y educacional? Yo creo que sí. El tema educacional es muy importante porque de por sí nosotros los seres humanos tenemos una aversión al cambio, ¿verdad? Algunos no, algunos más, algunos menos, los que trabajamos en el área de desarrollo de sistemas tenemos que enfrentar eso a cada rato, porque hay gente que definitivamente es difícil. Mis papás, por ejemplo, no usan un teléfono celular y no lo van a usar. No hubo forma de que entraran en ese cambio. Pero ellos no son el ejemplo, más bien el ejemplo en nuestra sociedad es la penetración que han tenido los teléfonos celulares es increíble, increíble. Entonces, de eso muestra que la gente se adapta y se adapta. Y ahora con la transformación digital, pues obviamente tiene que haber una adaptación y la educación es la base de esa adaptación. Exactamente. Y vieres, como podemos ver ahí en la filmina, las grandes empresas lo que dicen es que se va a mejorar la productividad, se va a disminuir el error, pero que además se van a crear nuevos empleos. Entonces muchas, este, hay contradicciones, hay posiciones en contra, ¿verdad? Unos son súper positivos, otros son súper negativos, ¿verdad? Pero sin embargo hay una realidad, que, que el mundo está cambiando, que ya no es lo mismo, que estamos utilizando otros dispositivos, que hay tecnología nueva y que además puede suplantar nuestro trabajo. Voy a ponerles este video. Yo vivo en este hotel de 5 estrellas. Y viviendo aquí empecé a darme cuenta de los grandes problemas de rendimiento que tenía el hotel, como puedan ser la productividad o la eficacia. Por eso decidí que iba a crear el hotel más productivo y eficiente del mundo. Bueno, este es un hotel en Japón donde es atendido totalmente por robots. Entonces, esto quiere decir que debemos asustarnos, que los robots nos pueden reemplazar o no, que son solo robots como máquinas o hay otro tipo de robots. ¿Qué pasa cuando estamos en un chat en un banco? ¿Quién nos contesta? ¿Nos contestan las personas o ya hay un robot atrás contestándonos con las preguntas frecuentes? ¿Cómo nos damos cuenta, Fran, además, si es un robot de esos o es una persona? Sí, y bueno, ahora hay tanto producto de software
que busca automatizar ciertas labores hasta llegar a lo que nosotros utilizamos como el término robot, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos tal vez familiarizados a hablar del robot por las películas de ciencia ficción que vemos, ¿verdad? Entonces, pensamos en un robot de ese tipo. Sin embargo, ya desde hace algunos años estamos utilizando cierta automatización inteligente, le digo yo, ¿verdad? En áreas de interacción con el público, y eso es bien, bien interesante de la tecnología. Una de ellas, por ejemplo, son los famosos chatbots, donde uno chatea y en realidad le está contestando a la computadora. Ya antes habíamos tenido una interacción, no de ese mismo tipo, pero sí un primer intento, que son las centrales telefónicas en las que vamos digitando números y vamos navegando por la central telefónica. Pero eso ha ido avanzando y avanzando y avanzando, y posiblemente llegaremos al momento en que un psicólogo nos atiende y ese psicólogo es el computador. Ay, pero y entonces, ¿todo lo que hagamos puede ser sustituido por una máquina? Sí, lo que pasa es que decía un científico y muy, 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 muy buen profesional costarricense, que le preguntaron en una charla que dio sobre el avance tecnológico, y le preguntaron que cuándo iban a llegar a pensar las computadoras. Y él dijo, bueno, vea, si viniera una nave extraterrestre y nos dejara aquí el hardware para hacerlo, duraríamos aproximadamente 100.000 años en hacer el software para poder pensar como piensa un ser humano. Eso para no decirle que no es posible. Eso fue lo que él dijo. Nunca se me olvida porque finalmente, si llegáramos a tener un producto de software que atienda mis consultas psicológicas, tuvo que haber sido un psicólogo el que le suministrara toda la base para poderlo hacer. Por dicha todavía estamos en ese nivel. Entonces, ¿qué tipo de trabajo va a permanecer? Sí, interesante, ¿verdad? Porque eh, el, el, el uso de la tecnología en las labores repetitivas es algo que ya estamos viviendo en el día a día. Tal vez aquí en Costa Rica no, no tan popular, porque sí se hace, sí se usa. Los controles automáticos de aires acondicionados en climas controlados es algo que se usa mucho. Sin embargo, por ejemplo, un robot en el ensamblado, en las plantas de vehículos en los Estados Unidos, Japón, eh, ya vemos que ellos hacen las labores repetitivas. Ahora, entonces, los puestos de trabajo van a otro nivel diferente. Hay vehículos muy finos en los que hay alguien que tiene un trabajo que es, después de que el robot armó todo el vehículo, con un papelito, lo va pasando por todas las rendijitas que hay para ver el tamaño que dejó el robot. Y si el tamaño es más grande de no sé qué medida, les devuelven ese carro. Claro, son carros muy caros, ¿verdad? Ujú. Pero entonces quiere decir que esa persona que a lo mejor posiblemente antes lo que hacía era atornillar los 4 tornillos de la puerta, ahora ya no hace eso, ahora es control de calidad. Va subiendo su nivel de trabajo. Entonces, más bien cambio la pregunta. ¿Qué tipo de trabajos no van a permanecer? Porque yo leí también que la inteligencia artificial que tiene desarrollado y el Watson de IBM puede ganar o puede suplantar a abogados en tareas básicas y tiene un 90% de efectividad respecto a un 70% de la efectividad que tiene un humano o la precisión en resolver un caso. Y Sí, esto sobre en todo, Estados Unidos, ¿verdad? sí, sobre todo eso te iba a decir que en los Estados Unidos que se utiliza mucho el cosa juzgada. Entonces, un computador es muy útil porque busca una analogía de algo que haya sucedido y a partir de ahí empieza a hacer recomendaciones. Pues sí, el abogado siempre va a existir. Lo que pasa es que él va a tener que subir de nivel. Va a tener que buscar cómo ser un consultor. Hay bastantes películas interesantes sobre ese tema de los abogados. Una muy buena se llama Bull, porque él lo que hace es estudiar a los jurados. Y él no es abogado, ¿verdad? Obviamente, pero participa en un juicio. Finalmente, pues eso es una película,
pero si ya podríamos tener producto de software más un computador que pueda atender las consultas legales, pues habrá que buscar otros nichos en los cuales enfocarse del mismo ambiente legal para poder expandirse y crecer y no quedarse ahí. El punto es, si yo me quedo ahí y empiezo con el ay, 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 no sé qué hacer, pobrecito yo, entonces posiblemente me quede sin trabajo. Claro. Fran, y en el área de salud, ¿no se podrá sustituir las personas o no se podrán sustituir? O sea, Ya el área, ¿qué tanto? sí, ya el área de salud, porque es interesante, en todas las áreas ya se está usando la tecnología y en realidad no ha dejado a nadie sin trabajo. Lo único es que es interesante ir a ver una operación de un doctor sentado que parece que la guerra de las galaxias, ¿verdad? Moviendo un láser adentro de una persona para poder cortar una partecita de algo y todo. Ese es un experto en eso. Cuando salió el ultrasonido, la gente especialista en rayos X pensó que se iba a quedar sin trabajo. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, estudiar cómo funcionaban las máquinas de ultrasonido y dedicarse a ser ultrasonidistas entonces. Y bueno, ahí están también los de rayos X, pero le queda a la persona el ir subiendo de nivel. En el salud es uno que utiliza mucho la tecnología. Y también Yeah. hay muchas personas trabajando en salud. Y es que siguiendo con el ejemplo de IBM Watson, se lo preguntaba por eso, porque siguiendo con el ejemplo de Watson, dice que en Estados Unidos también, Watson predice el cáncer con de, con un 80% de precisión, creo que era, respecto a un 60% o un poco menos de las enfermeras. Entonces, ¿en qué casos podemos usar esa inteligencia artificial? ¿O qué tan valiosa, por el contrario, qué tan valiosa es esta inteligencia social? ¿En qué caso el sentido común nos va a ganar respecto a la inteligencia artificial o la inteligencia creativa nuestra? Y qué gran punto acabas de tocar. Eh, el sentido común. Nosotros todavía no le podemos dar sentido común a una máquina. Yo siempre digo por dicha. Porque en el momento que ya lo tenga, entonces finalmente llevándola a su mínima y más sencilla expresión, un programa de eso lo que hace es hacer un montón de comparaciones contra situaciones que ya están dadas y se las dio un ser humano. El programa que, la parte de Watson, que hace detección de enfermedades, lo que hace es ir pidiendo una serie de características, un diagnóstico, tal como lo hace un doctor, y de ir comparando contra los millones de casos que puede tener almacenados. Y claro, tiene una certeza mejor que una enfermera, ¿verdad? Porque lo compara contra una base de conocimiento. Y el principio de esos programas es la base de conocimiento, precisamente. ¿Y de dónde sale la base de conocimiento? De nosotros, los seres humanos. Cierto. O sea, alguien la tuvo que haber alimentado. Claro. A mí me preocupa también en esta parte, porque, bueno, lo que digo, está Watson y entonces se dice que el trabajo de abogados va a desaparecer, la parte de las enfermeras. Nos dices que debemos enfocarnos en tareas más especiales de esa área. Pero, ¿qué va a pasar con los que no se especializan? ¿Qué va a pasar? ¿Qué además necesitamos, además de esa inteligencia creativa, ese sentido común, esa inteligencia social? Creo que es la persistencia, ¿verdad? El estarnos actualizando es sumamente importante, porque ya no es como el tiempo en que yo fui a la U, aprendí en la U, voy, aplico y ya está, ¿verdad? Y yo creo que desde hace tiempo, ¿verdad? Eso pasó, pero creo que no todo el mundo ha reaccionado al respecto. Entonces creo que también es un llamado de atención para todos nosotros, de que no solo es tener inteligencia social, sentido común, inteligencia creativa, sino las actitudes que debemos tener en medio de una transformación. Y también tener un norte claro a dónde quiero estar. Quiero estar en los que no tienen trabajo o quiero estar, porque puedo tener inteligencia creativa, pero si no la uso, ¿qué va a pasar? Frank, ¿y Exacto. qué tipo de industrias crees? Yo sé que lo han abarcado los otros compañeros,
en las otras sesiones, pero ¿qué tipo de industria crees que también otras industrias que creas que se van a ver muy afectadas con esta transformación digital? Bueno, lo que pasa es que tecnológicamente podemos decir que muchas, por no decir todas las empresas, de una manera u otra se afectan por el tema digital. Pensando aquí en Costa Rica, por ejemplo, en la forma en que se hacen transacciones se ve afectada. Entonces, si es una empresa transaccional, pues obviamente sale afectada. Pero también toda la forma en que el gobierno fiscaliza las empresas se ve afectada por la transformación digital. Y esas somos todas las empresas. Entonces, todos finalmente nos vemos afectados, como por ejemplo ahora con el cambio del IVA, toda empresa se vio afectada. Pero ahora que se hace lo de la factura electrónica y entonces todo se va tecnificando, todos nos vamos viendo afectados de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, el contador que tradicionalmente estaba acostumbrado a ver una factura en papel y rayar un papelito y almacenar los papeles, pues tuvo que cambiar, tuvo que reinventarse, tuvo que mejorar, tuvo que estudiar. Hace muchos años, los que ya estamos más viejillos, recordamos la época en que usted se daba por satisfecho con salir del colegio. Ajá. Y todavía yo hablo con mi mamá y cuando mi mamá estaba pequeñita, se daban por satisfechos con salir de la escuela. ¿Cierto? Ya solo tal vez la gente que tenía un poquillo de dinero o algo así podía ir al colegio. Y ya después fuimos subiendo, ¿verdad? Y ahora uno a sus hijos pues quiere que salgan a vayan a la universidad y no solo que terminen el grado, que vayan y hagan un posgrado. Algunos si tienen la oportunidad pues que sus hijos estudien fuera del país. En fin, el reto se va subiendo, el listón para brincar se va subiendo y se va subiendo y se va subiendo. Habrá algunos que no, habrá algunos que no tomen ese reto y se queden ahí, ¿verdad? A esos los alcanzará la marea y tendrán que resolver en ese momento a ver qué pasa. Fran, y otra cosa que me surge aquí, del qué tipo de trabajo permanecerá, es el reto para las instituciones educativas. ¿Cómo genero yo esa inteligencia creativa? ¿Cómo genero yo ese sentido común, esa inteligencia social? Y no solo que sean buenos en mate, o que sean buenos en física, o que sean los Sí, mejores en estudios sociales. ¿Qué estrategias sí. podrían usar las universidades? Para las universidades yo pienso que hay un cambio de paradigma de cómo hemos venido abarcando o educando a los jóvenes, ¿verdad? Hemos seguido un modelo que en realidad no ha sufrido muchos cambios en los últimos años, bastantes décadas, ¿verdad? Wow. Bastantes. Y Uh-huh. no ha sufrido cambio. Y ahora, pues, pensando en que esa es nuestra perspectiva en los próximos años y queremos preparar a muchachos que puedan enfrentar este tipo de mundo que se nos avecina o que ya se nos vino encima, ¿verdad? Entonces sí hay que cambiar de paradigma. Las universidades van a enfrentar un reto tremendo, un reto tal vez más fuerte que esto del COVID, porque ya el COVID nos obligó a enfrentar un reto. El hecho de estar haciendo esto así como lo estamos haciendo en forma virtual fue uno de los tantos cambios que hubo que hacer. Pero el cambio de forma de pensar con respecto a qué carrera debe tener, cuidado hasta el cómo impartir las carreras, cómo hacer la transferencia de información hacia los estudiantes. Por ejemplo, el tema dual que a mí me gusta mucho. Es uno de los ejemplos de cosas que tienen que ir cambiando para que la universidad pueda preparar muchachos que puedan desenvolverse en aquellos trabajos que sí vayan a permanecer y que no piensen en los trabajos que de por sí van a desaparecer. ¿Tienen una responsabilidad las universidades con la oferta que ofrecen? ¿Deberían las universidades ofrecer más carreras de ingeniería que carreras de ciencias sociales? Es algo que se discute mucho en Costa Rica. Tenemos que cambiar las modalidades de enseñanza, que no sea solo aula, sino como la Universidad de Invenio, que tiene dual.
¿verdad? Donde los muchachos van al aula y después van a su parte práctica en la empresa. ¿Es eso viable para todo Costa Rica o solo una cantidad mínima de personas pueden acceder a esto? Pues ve que cuando yo estudié, fue hace tiempo también, este, yo calculo que habían como 3 colegios técnicos, nada más. Yo estudié en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria en Desamparados, ni siquiera se llamaba CTP como ahora, y estaba el Don Bosco y otro más, y nada más, solo había 3. Hoy en día estamos llenos de colegios técnicos profesionales, CTPs, para poder sacar a los muchachos con una profesión, por lo menos para que puedan enfrentar la vida. Y las universidades, pues, también podrían usar un modelo parecido y deberían ir creciendo ese tipo de universidades en ese modelo, ¿verdad? Porque es un modelo muy interesante que hace que el muchacho adquiera muchos conocimientos y habilidades de cómo enfrentar la vida, no matemática, ni física, ni computación, ni mecatrónica, ni cosas de ese tipo, ¿verdad? Que esas usted se las puede dar en una clase. No, es de cómo enfrentar la vida, lo que aprenden los muchachos. De hecho, aprovecho el espacio para un anuncio, para un comercial de la educación dual. Y es que se aprende haciendo. O sea, si usted va 3 meses al aula y luego va 3 meses a la empresa, esa inteligencia creativa, ese sentido común y esa inteligencia social necesariamente la tiene que ir desarrollando mientras estudia. No solo el gran valor técnico, sino el gran valor en relaciones, porque usted desde el primer año de carrera tiene que relacionarse con la gente, tiene que ser serio, tiene que exponer, le asignan presupuesto en la empresa, entonces es una formación totalmente pertinente y actualizada a las necesidades del mercado. Y creo que es un aporte que la Universidad de Ingenio hace a la sociedad costarricense, pero que también deberíamos pensar, ¿verdad?, en cómo irlo ampliando en nuestro país. Y lo que decía Frank de la parte virtual, que nos tomó por sorpresa, a muchas universidades les tomó por sorpresa, y sobre todo la preparación de los profes, ¿verdad? Están listos, no es repetir la clase física en virtual. O sea, ¿qué herramientas usamos? O sea, la pandemia también ha traído ventajas, ¿verdad? De movernos, de reaccionemos rápido y no, creo que nos ayudó en la aceleración hacia esta transformación. Bueno, pero ¿qué estrategias? Yo tengo la pregunta, ¿verdad? Y pienso que muchos deben estar pensando, bueno, pero ¿qué estrategias utilizo para no quedarme atrás? ¿Tengo que ir a la U o ya no se usa ir a la U? Con solo cursos de actualización se puede, con solo cursos empresariales, esto es para las empresas. Las empresas también, ¿qué deben hacer? ¿Cómo capacito a mis colaboradores? ¿O no los capacito y que ellos decidan qué hacen? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si no tengo capacitados a mis colaboradores? ¿Cómo avanzo? ¿Verdad? Solo lo que te preguntaba antes, ¿solo voy a estudiar carreras de qué? ¿De ingeniería? ¿O puedo estudiar algo de ciencias sociales? ¿Qué tantas cosas, cómo podemos pensarnos estas cosas? ¿Cómo podemos plantearnos? ¿Cómo podemos decidir o cómo podemos tomar la mejor decisión? Yo sé que no hay nada escrito, pero ¿qué aspectos deberíamos tomar en cuenta? O sea, ¿cuándo sí voy a la U? ¿Cuándo no voy a la U? Si además, ¿para qué voy a ir? Si todo está cambiando tan rápido, ¿para qué voy a ir a la U? O sea, ¿o qué tipo de U debería escoger? O, vuelvo y repito, ¿qué pasa si yo solo tengo un curso de actualización y ya yo llevé mi curso de inteligencia artificial y ya yo llevé mi curso de blockchain y yo sé más que ese profe que está ahí en la U? Entonces, ¿qué hago? O sea, no, tranquilo, cerremos la SU y vemos solo cursos de actualización. O sea, todavía es vigente el modelo universitario en esta transformación. Perdón, soy rectora, pero también tengo que pensármelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le debemos ofrecer a la sociedad? ¿Qué es lo que le debemos ofrecer a estos muchachos y muchachas, a estos empresarios que están aquí con nosotros esta noche?
¿A qué estamos obligados como instituciones educativas a ofrecer a la sociedad? Yo sí creo que las universidades son necesarias. Eh, Hay una parte que no hay que dejar de lado. Yo tengo una hija de 18 años que ya se cree adulta y, Oiga, oiga, oiga. y todavía está en la fase formativa. Entonces hay una responsabilidad de la universidad con respecto a la parte formativa del joven. Esa parte sigue vigente y creo que va a estar vigente siempre. Y unas cosas que a mí me encanta de dar clases en las universidades es precisamente tener la oportunidad de ayudar en esa formación de los jóvenes como adultos, para bien. Esa parte es muy importante. Pero de ahí, ahora sí viene un reto tremendo, ¿verdad? Que es, ahora, ayudarle a este joven a que se prepare para enfrentar la vida, dándole una herramienta o herramientas, que lo que al principio era muy fácil. Formemos abogados y formemos doctores, formemos ingenieros, pero ahora no solo hay que pensar en eso. Hace un tiempo se puso de moda el término de habilidades blandas y entonces todo el mundo empezó a ver cómo hacía para promover las habilidades blandas en las personas. Eh, entonces sí, hay bastante donde desarrollar con el tema universidades. Lo mismo en las empresas, ¿verdad? También las empresas tenían un plan de capacitación que ha estado ahí por años y que ahora enfrenta una reingeniería completa, precisamente porque si bien es cierto la empresa se mantiene, tal vez la misma empresa como tal se está reinventando. Entonces uno se pone a pensar tal vez como dueño de una empresa hacia dónde quiero guiar la educación de mis empleados. ¿Qué quiero que sepan? ¿En qué les ayudo a crecer como personas? A mí me hace gracia estar en esas charlas, gracia de la buena, de los coach, ¿verdad? Porque ellos transmiten positivismo, ¿verdad? Pero finalmente uno como dueño de empresa tiene que ver cómo transmitir ese positivismo a sus empleados y ayudarles a crecer para que la empresa esté bien. Entonces ahí también las empresas se enfrentan a un reto. Y no son solo las carreras de tecnología, porque igual otras áreas, tal vez no tan tecnológicas, se ven afectadas y tienen que ver cómo se reinventan. Y como dabas el ejemplo del abogado Watson, este, de ahí sí me imagino que las grandes empresas, perdón, las grandes universidades están conscientes de que eso es así y están conscientes que sus estudiantes pueden recurrir a Watson para contestar una tarea o incluso para resolver un juicio. Eh, Así que ellos van a tener que readecuar sus programas para tomar en cuenta la tecnología. Y si bien es cierto, no es una carrera tecnológica, pero sí toma en cuenta la tecnología. A mí me gusta un hashtag que hay que es confiar en la tecnología, Trust in Tech, ¿verdad? Yo se lo pongo a mis correos porque básicamente sí, hay que confiar en la tecnología. Tal vez no la tecnología por sí misma como una carrera de tecnología donde se le enseña a los estudiantes a sacar provecho de la tecnología, sino a la otra parte que es los usuarios de la tecnología, que también de ahí somos todos. Vieres que yo me pongo a pensar también que hay una parte muy importante que a veces no vemos de las universidades y es la función que tienen de realizar investigación. Y es un área que muchas veces nosotros creemos que las universidades son esos entes que entregan un título, pero una universidad tiene que ir más allá, ¿verdad? Bueno, primero no es solo entregar un título, sino es una formación que todos nos tiene que quedar claro, pero también el área, la parte de investigación, la función de investigación que tiene para la sociedad las universidades. Eso es algo que debemos resaltar, fortalecer, para no ser como país condenados a solo repetir lo que otros hacen, ¿verdad? Sino poder nosotros liderar cambios. Estos cambios, esta transformación, poder liderar nosotros propuestas que haya. Entonces, recapitulando lo que llevamos, hay amenazas
hay amenazas en medio de la transformación digital laboralmente, hay amenazas para las empresas, hay amenazas para las instituciones grandes. Todos, muchos pienso yo, que tenemos más miedo e incertidumbre, pero no debemos dejar de vencernos, ¿verdad? Por ese miedo, esa incertidumbre. Si no, tenemos que unirnos. Ya vimos que la universidad tiene una función, las empresas tienen una función, los individuos tienen una gran responsabilidad. ¿Y qué giro podemos dar nosotros como individuos, nosotros como empresa, para poder meternos desde el punto de vista de educación en esta transformación? O desde mí mismo, ¿verdad? Que va más allá de si llevo un curso o no llevo un curso, qué cosas, qué giro deberíamos dar a nuestras carreras como instituciones educativas, qué giros debemos dar a nuestras empresas, qué giro debo dar yo como profe en mis cursos. O sea, retos hay muchos, hay incertidumbre, pero creo que retos hay más, ¿verdad? Y que nos pueden hacer crecer. Sí, hay aquello que parece un cliché, que es que la vida es un reto. Ahora cobra mucha vigencia, ¿verdad? Porque todo este cambio tecnológico hace que enfrentemos un reto, que es precisamente adaptarnos a este cambio. El que se adapte sobrevive, el que no se adapte no va a sobrevivir al cambio que ya tenemos encima. Sí, y cada uno tendrá que abrir sus horizontes, ampliar su forma de pensar. Algunos de nosotros ya con cierta edad posiblemente estábamos tranquilos, ya ni siquiera estudiaba uno mucho, repasaba uno mucho, y ahora cambia otra vez. Ahora me hace gracia porque yo llevé un cursillo de Internet de las Cosas la otra vez ahí para que dio Cisco, para ver cómo era, ¿verdad? Y yo pensaba para mis adentros, no, es que sí, ahora a uno le llegan ese montón de ofertas de cursos, también está la educación formal como la universidad, en fin, hay opciones y alternativas para no quedarnos botados en esto de la transformación digital. Entonces está en cada uno el ponerse ahí a estudiar, a repasar, a leer, fomentar ese hábito que es tan bueno y que a algunos nos cuesta mucho, sacar tiempillo para ponerse uno a leer toda la información que hay ahora, porque ahora hay mucha información. Internet hizo que tuviéramos accesibilidad a información pero ni en los sueños de cuando uno estaba estudiando se pudo haber imaginado que iba a existir, ¿verdad? Entonces ahora, en realidad, si usted quiere saber de cualquier cosa, simple y sencillamente, ¿cómo es que dicen los chiquillos? La googlea. La googlea, y ya está. Y ahí le aparece toda la información, desde la información formal, seria, hasta la no tan seria. Y usted escoge qué quiere ver, qué quiere conocer. Y eso es aplicable a todos los ámbitos. Si usted entra al famoso YouTube, puede ver las canciones viejas, puede ver las canciones de moda, puede ver todo, puede ver los cursos de las cosas nuevas y ahí están también. Igual si no sabe cómo hacer cierta tarea, ahí encuentra cómo hacerlo. En fin, todo ahora sí con internet está en nuestras manos, está a nuestra disposición. De ahora de veras que el límite es uno nada más. Es el que se pone el límite. Y es que es cierto, ¿verdad? Tenemos un montón de recursos que más bien sufrimos de sobreinformación, de saber cuál información es válida y cuál no. Pero no hay pretextos también porque hay muchas cosas gratuitas. Por ejemplo, este curso, ¿verdad? Que se está dando con una serie de temas súper relevantes y se puso de acceso gratuito para los participantes, pero igual, y bueno, y van a seguir habiendo otras iniciativas para empresas y personas en general. Pero yo creo que aquí el giro que yo puedo dar es actitudinal. O sea, es eso, ya yo no pensar en conformarme en que hasta aquí llegué, sino que, bueno, ya yo soy bueno en Zumba. Entonces ahora
ya tengo una página donde la gente hace citas. O sea, no necesariamente la tengo que desarrollar yo, pero puedo unirme con otra persona para mejorar mi negocio. Las ventas, soy emprendedor, entonces puedo unirme con personas de este mismo equipo para poner mi venta en línea, ¿verdad? Para que ya la gente no tenga que ir hasta donde yo estoy, o que la gente pueda hacer citas o demás. Entonces es abrirme y no cerrarme al mundo, ¿verdad? O sea, utilizar, dice un artículo que estaba leyendo, que si usted quiere pensar en cómo sobrevivir en esta transformación digital, no piense, ninguna solución que no tenga el teléfono de por medio o los dispositivos móviles de por medio no van a tener sentido. Tiene futuro. Así que son cosas para pensar, ¿verdad? También decía que todo lo que pensamos para el siglo pasado, para el siglo XX, también que lo desechemos y pensemos de manera diferente. Entonces yo pienso que este giro que podemos dar como empresa, como persona, como trabajador, como estudiante, como aspirante a una universidad, es actitudinal. Y buscar, o sea, buscar qué se está desarrollando, qué no se ha desarrollado y proponer. Ya no es una actitud pasiva ni reactiva, sino una actitud propositiva, ¿verdad? Que tenemos que darle un giro a nuestra formación y no pensar que un curso, una institución, una carrera es la que nos da el perfil, sino eso nos ayuda, nos forma las bases, pero a partir de ahí soy yo mismo el que tengo que generar. Y siguiendo, ¿verdad? Con el tema, ¿a qué herramientas podemos acceder? Como decía Francisco, tenemos cursos en Internet, también existen certificaciones de industria internacionales y como les decía, tenemos ACR Digital, que es un recurso de una serie de profesionales de alto nivel, de empresas y organizaciones que están unidas para apoyarse y para apoyar a la gente. ¿Por qué? Porque queremos que Costa Rica crezca y queremos que no nos quedemos atrás, ¿verdad? Que vayamos más allá, que busquemos crecer y que este espacio que ustedes están sacando para estar aquí con nosotros, hagan una disciplina de sacar espacios para ustedes cada día, para leer, uy, ¿qué pasó? ¿Qué nuevo se hizo? ¿Cómo podría? O que se le ocurran cosas, ponerse a pensar y a soñar, ¿verdad? No sé, Fran, alguna cosa que te haya soñado y que ya exista, o alguna cosa que quisieras que ya hacer y que exista, propuestas. Bueno, yo desearía que existiera la teletransportación, pero todavía no. Pero pensando en eso, ¿verdad? Yo veo las películas, por ejemplo, de ciencia ficción, que han ido proponiendo y proponiendo cosas y ahora resulta que qué buena inventiva tienen que tener esos escritores porque todo lo que ellos ya podrían hacer ya está hecho. De hecho, lo único que falta de Star Trek es la teletransportación. Pero todo lo demás, hablarle a la computadora, computadoras rápidas, control electrónico para abrir y cerrar las puertas, todo eso que uno veía en aquellos tiempos como algo que va a ser algún día, ¿verdad? Es impresionante, por ejemplo, en una charla que yo di, estábamos revisando avances de la humanidad, por ejemplo, el control remoto, algo que pareciera que es lo más normal del mundo en estos momentos. Bueno, cuando yo estaba pequeñillo, yo era el control remoto. A mí es el que levantaban para cambiar el canal del televisor. Cuando salió el control remoto, todo el mundo dijo, ¡ah! Híjole, ¿verdad? Qué tremendo avance. Cuando salió la televisión a color, usted sabe que lo que se le ponía era un papel celofán de color al tele para verlo de otro color, porque era blanco y negro, ¿verdad? O bueno, otro de los avances tremendos de la tecnología, el horno de microondas. El horno de microondas ha sido un avance tremendo, 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 tremendo. Sin embargo, leía un libro ahí que el avance más bárbaro que tenemos para la humanidad es el uso de Internet y la penetración que ha tenido. Eso en conjunto con la penetración que tenemos de los teléfonos celulares, hace que sí, esa afirmación que dijiste de que si algo no sirve en un teléfono celular, en realidad mejor no piense en ello, ¿verdad? Es muy cierta porque una de las cosas que ha
acelerado el tema de transformación tecnológica es la accesibilidad a los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Entonces ahí sí, ahí tenemos una herramienta, una computadora en la mano, pero una computadora que está en la mano de gente que tal vez ni siquiera tiene acceso a un computador normal, ¿verdad? Entonces, es un ambiente, es una perspectiva, perdón, no un ambiente, una perspectiva diferente a la que pudimos haber pensado hace 40 años cuando dijimos, bueno, sí, tal vez la penetración de la computación va a ser un margen en la sociedad. Y en cambio ahora cambió y ahora de cada 100 personas, creo que son como 90 o 95 las que tienen un teléfono inteligente. O sea, un teléfono con capacidad de procesamiento electrónico de datos. Y entonces sí, cuando hablamos de transformación digital y otras cosas, y que tal vez un impedimento hubiese sido hace muchos años el hecho del uso de la tecnología, ya andamos una mano, una herramienta tecnológica súper sofisticada y avanzada. Es el teléfono, y tal vez no la valoramos así, pero esa es la realidad. Yo vuelvo a ver mi teléfono y qué barbaridad, eso es una obra de arte, el teléfono. Una ¿Y obra qué de lo arte. usamos? ¿Cuánto lo usamos, no? Ajá, correcto. También. Pensando en esto de los cursos en Internet, y si yo tengo un teléfono móvil, bueno, y hasta las certificaciones internacionales, nosotros podemos, ¿qué plataformas me sugeriría o le sugeriríamos a los que están aquí con nosotros esta noche que puedan acceder? Plataformas gratuitas, plataformas de pago, donde podríamos ponernos al día y dar ese salto y estar trabajando en esa actualización. ¿Alguna plataforma que hayas probado, que creas que es interesante, que le sirva hasta a las mismas empresas, verdad? Hay plataformas, a ver, hay plataformas que han tratado de abarcarlo todo y lo han hecho bien, bien, ¿verdad? Caso de Teams, que es una plataforma que, si bien es cierto, tiene la parte virtual, también tiene la parte de gestión y ayuda para los profesores con los cursos. Eso me encanta. Hay otras que están especializadas nada más en esto, en la parte de virtualización para conferencias, teleconferencias, como Cisco Webex o el mismo Zoom. Esas de lo que han ido es, el otro día leía sobre Zoom que ha habido tal crecimiento, ¿verdad? Que ni ellos mismos lo pensaban con esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces eso los ha obligado a ellos a reinventarse y reinventarse con ciertas cosas porque nunca estuvo pensado ese crecimiento no exponencial, es que es más que exponencial, ¿verdad? De la cantidad de usuarios de la herramienta. Pero una opción interesante, sobre todo para los empresarios, y que es digna de ser evaluada, es la opción de los productos open source. Hay una serie de productos open source y básicamente es usted googlea, me hace gracia a mí esa palabra, usted googlea y pone qué quiere hacer y a la par le pone open source y entonces va a ver qué herramienta de open source está ahí. Open source significa que es una herramienta con una licencia que usted puede utilizar sin necesidad de pagar. Que la gente especializada en el tema open source se molesta cuando uno dice que es gratis o regalado. No es que es gratis o regalado, sino que es una licencia, porque tiene licencia, solamente que es una licencia que usted puede utilizar. Y entonces ahí sí hay una serie de plataformas, incluso hasta el tema de conferencias virtuales, hay un producto open source para hacerlo y pues por ahí también podría hacerse. Entonces, finalmente, si yo quiero cursos de internet, darlos, impartirlos, por ejemplo, hay una herramienta open source para hacerlo también. Y si no sé cómo usarla, entonces me voy a YouTube y en YouTube hay un curso que dice cómo se usa esa herramienta. Entonces, sí, ahora es uno el que No hay se limita nada pretexto, más. No, no hay pretexto, ya no hay pretexto. ¿Qué pasa si yo soy, esto de la tecnología, usted decía que sus papás no querían, no quieren usar el teléfono móvil, que no hay cómo, pero ¿cómo hago yo para apoyar a personas adultas mayores o a que quieran usar el teléfono? ¿Qué estrategias podríamos usar? Estoy pensando en ese cambio de chip, ¿verdad? Como desde la educación, para que se metan y estén viendo videos, para que estén aprendiendo. O sea, no necesariamente es que tienen que ser algo, pero pueden, si tienen
problemas de vista, pueden escuchar audios. O sea, recursos hay muchos, pero ¿cómo podríamos incentivar a las personas mayores para que se metan en la onda? Y también a los jovencillos, si les da pereza leer, también, ¿cómo hago para solo escuchar? Yo te voy a contar. Yo llegué a la casa una vez con un televisor inteligente. Quité el televisor que había y puse el televisor inteligente. Ahora, en estos días, mi mamá conoce más de las opciones de YouTube que yo. Ah, qué bien. Me da clases. Hay cosas que hace que yo, la verdad, tengo que ponerme a ver porque me da pena. Me pongo a buscar a ver cómo es que se hace, porque hace cosas que yo, la verdad, no tengo ni idea cómo se hacen. En eso sí. Entonces, aquí donde yo vivo, en Desamparados, San José, hay una serie de cursos para tercera edad de tecnología que los dan en la escuela pública, en la García Monge. Entonces se dan en la mañana y en la tarde, invitan a los señores a que vayan. En fin, sí, sí hay que buscar cómo, ¿verdad? El niño que no quiere leer mucho, pues entonces están los audiobooks, que en algún momento se estuvieron de moda, ahora ya no tanto, ¿verdad? Sin embargo, pues es una opción. Es una opción. El que haya un video para todo a mí me fascina porque tal vez escuchar o leer es difícil, pero si usted va a ir a un curso de Python y lo ve ahí en YouTube, cómo tocar guitarra, por ejemplo, en YouTube, están las lecciones. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, es interesante cómo ha girado todo en función de sacarle provecho, en este caso, a las herramientas tecnológicas. Y pensando, Fran, en Coursera, que es una plataforma de cursos virtuales de grandes universidades, ¿lo has usado? ¿Crees que es bueno? Sí, vieras que yo incluso tengo un amigo eh, que se llama Don David Murillo, que él representa una de estas empresas que da cursos, los imparte, bueno, ellos los revenden, ¿verdad? Eh, la idea de los cursos siempre ha existido, desde que yo me acuerdo, eh, tal vez no con tanto auge como lo hay ahora, pero sí, sí hay bastante. Incluso universidades de prestigio, de mucho renombre, tienen algunos planes de cursos y capacitación que realmente es interesante porque eso le deja a uno, es interesante tener a su haber, aunque sea un cartoncito digital, le digo yo, ¿verdad? Algo que diga que sí, que yo llevé un curso en Oxford o en Yale o en Harvard, ¿verdad? Claro. Y esas universidades tienen entrenamiento de ese tipo. Entonces, sí hay opciones. Hay muchas opciones, ¿verdad? Sí, he estado viendo que, por ejemplo, MIT, una universidad que para nosotros los del área de tecnología es referente, tiene unas certificaciones y creo que según lo que he visto son precios accesibles también. Y me gustaría que en este momento en que están viendo el video, si alguno tiene cursos que ofrece en línea y que son orientados o para jóvenes o para adultos mayores o para empresas, sería bueno que los anuncien, porque parte de este espacio es generar comunidad y que compartamos los recursos que tenemos. Bueno, pero para no desviarnos del tema y en medio de los anuncios que van a ir ahí saliendo con la oferta de cursos, entonces tenemos que tener una actitud diferente, no tenemos que depender solo de la institución, sin embargo las instituciones educativas tenemos una gran responsabilidad en este momento. Tenemos que pensar en esas habilidades esenciales que debemos desarrollar para, para poder permanecer en el mercado. Y si tuviésemos que hacer un llamado a la acción, yo creo que como juntos, como es ahora que les pedí que se anunciaran, también hago un llamado a que contribuyamos al cambio, a que contribuyamos con la sociedad. Ha dejado esta pandemia muy claro que tenemos una gran brecha digital en Costa Rica. Tenemos muchas zonas regionales y no solo zonas regionales, ¿verdad? Hasta como Francisco me lo ha dicho varias veces y que lo ha estudiado para la educación, el impacto en la educación,
hay un montón de estudiantes del Valle Central, ni siquiera de zonas alejadas, que no tienen acceso a tecnología o no tienen conectividad apropiada. ¿Qué podemos hacer nosotros como profesionales? ¿Qué podemos hacer como estudiantes? ¿Qué pueden hacer las instituciones educativas? Y es que dijo el Fondo Monetario Internacional en un estudio que presentó en el 2018 que la automatización es muy buena para el crecimiento. Y sí, lo vemos con Watson, que da un 90% de precisión en resultados de los abogados y un 80% para las enfermeras. Lo vemos con el ejemplo del hotel que puse. Ahí, imagínense que esos empleados no se van a incapacitar, no les duele la espalda, no se enojan porque un cliente les gritó, ¿verdad? Ya va a tener un montón de efectos en la productividad para la empresa. Pero dice, ¿verdad?, que es muy buena para el crecimiento, pero muy mala para la equidad. Entonces, pensamos así. Yo creo que todavía estamos a tiempo nosotros de tomar acciones al respecto, de trabajar en aspectos éticos e legales, lo que les decía, de trabajar en proyectos en zonas regionales. Y para los que están estudiando, los que están en la universidad, si no han hecho el trabajo comunal universitario, empiecen a pensar en cómo pueden sacar provecho de sus trabajos comunales. Son 150 horas para los de privadas, 300 horas para los públicos. Los que están en el colegio no sé cuántas horas son, pero son también bastantes. Imagínense que le saquemos provecho a todos esos trabajos comunales, llevando capacitación, llevando nuevas ideas a las regiones, a donde no se está invirtiendo, a los empresarios, pudiendo apoyarlos. Ayudemos con, no sé, se me ocurre, a los pequeños empresarios con la parte de comercio electrónico, con mercadeo en línea. Muchas cosas podemos hacer desde los trabajos comunales. Pero creo que el llamado a la acción, ¿verdad?, en este momento, de mi parte, es contribuyamos nosotros para que la transformación se dé en nuestro país y de donde quiera que estemos, de la manera más equitativa posible, que no seamos nosotros el que generemos esa brecha, sino nosotros los que busquemos una solución con balance. No sé si Frank quisiera apoyar alguna parte, tal vez lo que siempre hemos comentado, ¿verdad?, lo que está pasando ahorita en medio de la pandemia con la gente que no tiene acceso a conectividad. Sí, el tema de equidad es un tema del que podríamos hablar toda la tarde, toda la noche. Y al final, de todos modos, siempre terminaríamos concluyendo que no hay equidad, que no existe la equidad, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena en la medida de su posibilidad. A mí me invitaron a dar una charla allá cerquita con la frontera con Nicaragua, ahí del lado de los chiles. Y fue bien interesante porque llegó mucha gente. Íbamos a hablar de Wi-Fi y según yo iba a ser muy técnica la cosa y no fue nada técnica. Sin embargo, fue muy bonita y muy interesante. Y me hizo ver a mí que hace falta en esas zonas, en esas regiones, compartir los conocimientos de ciertas áreas que podrían ser muy normales para nosotros, pero que tal vez no lo son en esos lugares. Había una señora, por ejemplo, que tenía un negocio, entonces estaba muy interesada en ver cómo hacía para poder tener facturación en computadora, le decía ella. Sí, claro, estuvimos conversando de ese tema. Otra gente que lo que quería era tener una red. Y así van los temas tecnológicos que van surgiendo, sobre todo en las zonas regionales. Y vale la pena tal vez, si uno puede cooperar por ese lado, pues ir a las regiones y acercarse. Hay ciertas, esa charla fue en conjunto con la UNED, la hicimos, el CEPIC y la UNED, y fue muy buena, muy interesante, pero lo deja uno con ese sabor de boca de, bueno, ¿por qué no hacemos más? ¿Por qué no seguimos en esto de ese tipo de charlas, de llevar las charlas tecnológicas a las regiones?
Eso es algo que, y como vos bien indicabas, existe la posibilidad de colocar horas de nuestros muchachos en trabajos en TCU, un trabajo comunitario universitario, y pues podría ser que a lo mejor es en esa parte, en la parte de transferir conocimiento, decía un profesor que yo tenía, donde podemos aportar. ¿Verdad? Porque, bueno, cada uno, por eso digo, cada uno aporta en lo que puede, pero la parte de transferencia de conocimiento es algo que casi siempre sí está a nuestra disposición. Entonces, ver cómo podemos aportar en el tema de transferencia de conocimiento, sobre todo en aquellas áreas o regiones donde amerite hacerlo. A lo mejor no hay que ir tan largo, o a lo mejor pues, yo lo veo largo porque yo fui desde aquí. Obviamente la gente de por allá no lo veía tan largo, pero a lo mejor lo que quiero decir es que también tenemos cerca lugares donde uno puede aportar. A lo mejor con la municipalidad del lugar donde uno vive existe la posibilidad de dar cursos. A lo mejor hay grupos comunitarios asociados. Aquí nosotros, por ejemplo, donde yo vivo, tenemos una asociación que se encarga de varias cosas y dentro de ellas se pueden dar charlas en un centro comunal y cosas así que podrían ayudar a promover, restar ese miedo al cambio tecnológico. E incluso habrá gente que tal vez ni siquiera está al tanto del cambio tecnológico que estamos enfrentando. Entonces, sí vale la pena tratar de aportar con ellos, ¿verdad? De ver cómo puede uno aportar de alguna manera. Claro, y es que dentro de la educación, como veíamos, no solo está la parte de educación formal de una universidad o de un curso certificado, sino es esta parte que nosotros podemos apoyar, esta transferencia que podemos generar, y creo que es parte del espíritu de este tipo de iniciativas, ¿verdad? Que entre todos generemos más conocimiento y entre todos nos apoyemos. Y como conclusión, más que conclusiones, este, quiero leer un extracto del libro de Andrés Oppenheimer, que es desde el 2017, ya está viejito, pero imagínense que lo que dice, la educación es y será cada vez más el secreto de la supervivencia laboral y de la prosperidad individual. La sociedad se dividirá en tres grandes grupos. Una élite que será capaz de adecuarse constantemente al avance de la tecnología y ganará cada vez más dinero. Y esa es la élite que nosotros queremos que todos los que estamos aquí pertenezcamos. Que nos desempolvemos de la pereza y todo y cambiemos y empecemos a leer, investigar, que nos apoyemos unos a otros para que generemos más conocimiento. El segundo grupo, que también que prestará servicios especializados a esta élite, como los entrenadores físicos, los profesores de zumba, los guías de meditación, los profesores de piano, chef a domicilio, esa área de servicio. Y también un tercer grupo, que es el que nos preocupa hoy y que es al que debemos prestarle atención y es al que hice el llamado en la toma de acciones, que es quienes básicamente se quedarán sin empleo y que quizás reciban un ingreso básico universal para las víctimas del desempleo tecnológico. Entonces, solo para concluir de mi parte, quiero decirles que decidan en qué grupo quieren estar. Si quieren estar en el grupo, que se va a poder ir incorporando, no es fácil, ¿no? Hay que dedicar tiempo, requiere esfuerzo. O puede ser que ustedes sean del área de servicios. Adelante, hay trabajo. O sea, no todo el panorama es tan terrible. Sí hay trabajo en otras áreas más allá de la tecnología, pero también va a estar el área de los que no van a poder acceder a ninguno de los dos. Entonces, los invito a que decidan y que trabajen en pro de ello. Don Frank. El hombre desde sus inicios ha tenido que enfrentar la naturaleza. Esa es una máxima de la vida. Y siempre he guiado formas para hacerlo. Eso es lo que hemos llamado desarrollo. Nosotros no somos la excepción, nuestra generación no lo es. Tenemos cambios y cambios y cambios y tenemos que enfrentarlos de alguna manera. Algunos lo harán bien, por desgracia otros no lo harán tan bien. Así que pues tenemos que actuar en equipo, no dejemos a nadie atrás, ayudemos a los que menos pueden o menos tienen y tratar de salir adelante como sociedad. Porque el cambio se nos vino encima, ese no lo podemos evitar. No. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Frank. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, buenas noches. Gracias a ti por invitarme. Felicidad. Bye, Gracias bye. por los aportes. Chao.